Trabajar en el turno nocturno de Walmart nunca fue algo que disfrutara, pero las circunstancias no me dejaban muchas opciones. El Walmart donde trabajaba era uno de los pocos que aún estaban abiertos las 24 horas, y con el horario escolar de mi hijo, los turnos nocturnos me permitían llevarlo y recogerlo de la escuela. Mis turnos comenzaban a las 10 de la noche y terminaban a las 7 de la mañana, lo que me dejaba las mañanas para dormir y algunas horas por la tarde para un segundo empleo. Eran días largos, agotadores, pero necesarios para mantener a flote mi vida. El invierno había llegado, y con el frío, parecía que todo era aún más difícil. Me sentía más cansada que nunca. Una noche particularmente fría llegué a la tienda, como de costumbre, un poco antes de las 10. A esa hora, aún había algunos clientes paseando por los pasillos, pero conforme pasaban las horas, el Walmart se transformaba en un lugar desierto, casi fantasmal. Al llegar la medianoche, el ambiente cambiaba. No solo se trataba de que hubiera menos personas, sino que las pocas que seguían allí parecían más extrañas, como si la madrugada atrajera a una clase diferente de clientes. Eran los personajes más peculiares los que merodeaban por los pasillos en esas horas solitarias. Walmart, siendo un supercentro, era enorme. Tenía de todo, no solo comestibles, y al estar abierto las 24 horas, atraía a todo tipo de personas. Algunos venían por comida, otros por cosas de la casa, y algunos simplemente vagaban sin rumbo fijo. Esa noche parecía una más, pero no tardé en darme cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Estaba en el pasillo de cereales, acomodando las cajas de granola, cuando noté a un cliente. Al principio, no le di mucha importancia. Caminaba lentamente, pasó por el pasillo donde yo estaba trabajando y luego retrocedió, como si hubiera olvidado algo. Se detuvo al final del pasillo, justo en la esquina, y me observó. No pude evitar sentir una extraña incomodidad, pero intenté ignorarlo y seguí con mi trabajo. El hombre tenía el cabello rizado, desordenado, y llevaba una mochila negra que parecía estar llena hasta el tope. A pesar de que intentaba fingir que estaba mirando los cereales, me di cuenta de que me seguía observando de reojo. Mi piel se erizó. Había algo en su presencia que me ponía los nervios de punta, pero intenté concentrarme en mi trabajo. Entonces, él se acercó. Me preguntó con una voz suave, casi susurrante, dónde estaba el pan. Aunque su tono no era agresivo, había algo inquietante en su manera de hablar, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Le respondí de manera cortés, indicándole la dirección del pasillo donde lo encontraría, esperando que se alejara y me dejara continuar con mi trabajo. Me dio las gracias, pero lo hizo de una manera extraña, arrastrando las palabras. Se alejó lentamente, caminando con un bamboleo peculiar, como si sus pasos fueran torpes o estuviera bajo los efectos de algo. A pesar de la incomodidad que me había generado, intenté olvidarlo y seguí colocando productos en las estanterías. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que volviera a aparecer. Lo vi nuevamente en el mismo pasillo, observándome desde la distancia. Esta vez no intentó disimular. Ya no fingía mirar los cereales. Simplemente estaba ahí, parado, mirándome fijamente, sin moverse, sin hablar. No llevaba nada en las manos, ni siquiera había agarrado pan, lo que hizo que todo fuera aún más extraño. Solo tenía esa enorme mochila, que colgaba pesadamente de su hombro. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Sentía como si el tiempo se detuviera cada vez que cruzaba miradas con él. Decidí terminar rápidamente lo que estaba haciendo y salir de ese pasillo lo antes posible. Llevé la plataforma vacía al almacén y tomé otro carrito lleno de cajas. Esta vez, escogí un pasillo más alejado del de los cereales, el de las papas fritas, para evitar volver a encontrarme con ese hombre. Pensé que lo había dejado atrás, pero me equivoqué.
Pasaron unos 45 minutos después de nuestro primer encuentro, y cuando pensaba que ya no volvería a verlo, apareció de nuevo. Sentí su presencia antes de siquiera verlo. Era como si el aire a mi alrededor se volviera más denso, como si algo invisible me advirtiera de su proximidad. Me giré lentamente hacia la derecha, y ahí estaba él, al final del pasillo de las papas fritas, mirándome una vez más. Esta vez, su mirada era más fija, más penetrante, y no hacía ningún esfuerzo por moverse o parecer que tenía algún propósito en la tienda. No llevaba ningún producto, solo esa mochila enorme. El tiempo parecía detenerse mientras lo veía acercarse. La tienda, que antes estaba tranquila, comenzó a sentirse más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre mí. El miedo comenzó a invadirme, más real y más palpable con cada segundo que pasaba. Quería gritar, quería salir corriendo, pero me quedé inmóvil, observando cómo se aproximaba lentamente, como si quisiera prolongar mi agonía. Finalmente, llegó a mi lado, y su aliento, caliente y nauseabundo, fue lo primero que sentí antes de que pronunciara una palabra. El hombre se quedó tan cerca de mí que podía oler su aliento, denso y cargado de algo que no podía identificar. El horror que me invadía era incontrolable, pero hice todo lo posible por mantener la calma. No quería mostrarle lo incómoda que me sentía. Sabía que si lo hacía, podría empeorar la situación. Entonces, con una voz baja y ronca, comenzó a hablar. «Te he estado observando», me dijo, con una sonrisa torcida que no alcanzaba sus ojos. «Eres muy hermosa, ¿sabes? No pude resistirme a venir a hablar contigo». El pánico creció en mi interior, pero intenté mantener la compostura. Respondí con una risa nerviosa y fingí que sus palabras no me habían afectado. «Gracias, eres muy amable», le dije, esperando que eso lo calmara y lo hiciera alejarse. Pero no fue así. «¿De dónde eres?», preguntó, ignorando por completo mi intento de terminar la conversación. Me sentía atrapada, como si cada palabra que pronunciaba lo acercara más a mí. Respondí con una mentira rápida, esperando que no se diera cuenta. «No soy de aquí», le dije, con la esperanza de que eso lo desconcertara lo suficiente como para perder interés. Sin embargo, en lugar de alejarse, me hizo más preguntas. Quería saber más de mí, de dónde venía, a dónde iba, y con cada pregunta, mi incomodidad aumentaba. Sus ojos no dejaban de recorrerme de arriba a abajo, como si estuviera evaluando cada movimiento que hacía. Era como si estuviera tratando de encontrar la manera de mantenerme allí, de mantenerme atrapada en esa conversación que yo no quería tener. Finalmente, me pidió mi número de teléfono. En ese momento, supe que necesitaba salir de allí lo antes posible. Mi mente estaba corriendo a 1000 por hora, tratando de encontrar una excusa para alejarme sin provocarlo. Le dije que estaba viendo a alguien, esperando que eso lo disuadiera, pero él insistió. «No tiene nada de malo ser amigos», dijo, su voz ahora más intensa, casi insistente. Sentí como su presión aumentaba, y en mi mente solo había una cosa clara: tenía que salir de allí. No había forma de que pudiera seguir en esa conversación sin que las cosas empeoraran. Finalmente, para intentar calmarlo y hacer que me dejara en paz, le di un número de teléfono falso. Fue la única forma en la que pensé que podría escapar. Le sonreí y le dije que realmente no podía seguir hablando mientras estaba trabajando. Eso pareció satisfacerlo momentáneamente, porque finalmente se alejó, pero no sin antes hacerme un comentario espeluznante que me dejó con la piel de gallina. «Nos veremos pronto», dijo con una sonrisa perturbadora antes de alejarse lentamente. Respiré hondo cuando lo vi alejarse y pensé que todo había terminado. Pero no a medida que las horas avanzaban, la sensación de malestar no desaparecía. Seguí trabajando, pero no podía dejar de mirar por encima de mi hombro, esperando que ese hombre volviera a aparecer en cualquier momento. Y, como temía, lo hizo.
La otra persona que estaba reponiendo mercancía esa noche me contactó por el walkie-talkie poco después, diciendo que había un hombre de aspecto extraño preguntando por mí. Mi estómago se hundió cuando escuché eso. Supe de inmediato que era él. No podía quedarme más tiempo en la tienda. Le pedí a mi compañero que le dijera que ya me había ido, y luego prácticamente corrí hacia el salón de empleados, donde planeaba esconderme hasta que el hombre se fuera. Pero cuando llegué allí, y apenas me senté en uno de los asientos, las puertas dobles se abrieron de golpe. El hombre estaba allí, mirándome con una expresión de enojo que no había visto antes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía creer que me hubiera seguido hasta el salón de empleados. No se suponía que los clientes pudieran entrar allí, y el hecho de que lo hubiera hecho me hizo sentir aún más vulnerable. Me gritó desde la entrada del salón. «Me diste un número falso», rugió, su rostro enrojecido por la ira. Sentí como si el aire se hubiera escapado de mis pulmones. La situación había escalado a un nivel que no había anticipado. Apenas podía pensar con claridad mientras trataba de encontrar una forma de salir de allí sin empeorar las cosas. «Señor, no puede estar aquí», le dije, intentando mantener la calma, aunque por dentro estaba aterrada. El hombre no respondió de inmediato. En su lugar, se acercó a la mesa donde estaba sentada y puso su mochila sobre la mesa junto a la mía. Comenzó a desabrocharla lentamente, mirándome todo el tiempo, como si estuviera disfrutando del miedo que sabía que me estaba provocando. Ese fue el momento en que supe que tenía que irme. No podía esperar más para ver qué tenía en esa mochila. Me levanté de golpe, decidida a salir de allí lo más rápido posible. Mientras corría hacia la salida, el hombre intentó agarrar mi brazo, pero falló. Salí corriendo del salón, mi corazón latiendo desbocado. Corrí por la tienda, sin detenerme ni mirar atrás. Lo único que podía pensar era en llegar a mi coche y salir de allí lo antes posible. Mientras corría, vi por el rabillo del ojo que el hombre me seguía, pero su paso era lento, torpe, como si estuviera bajo los efectos de alguna sustancia. Llegué a mi coche y me subí rápidamente, cerrando las puertas con fuerza. Al mirar hacia la entrada de Walmart, vi que el hombre había salido del edificio, buscando desesperadamente. Pero era demasiado tarde. Ya estaba arrancando el motor y alejándome de allí a toda velocidad. Llamé al gerente nocturno mientras conducía y le conté lo que había pasado. Le dije que no me sentía cómoda quedándome esa noche y que ese hombre con la mochila había sido extremadamente amenazante. Mi gerente intentó convencerme de que regresara, diciendo que llamaría a la policía para asegurarse de que el hombre no volviera, pero me mantuve firme. No iba a regresar esa noche, y si el hombre volvía, eso ya no sería mi problema. Nunca he sido una persona que sufra de pesadillas recurrentes, pero todo cambió cuando empecé a trabajar en el turno de noche en Walmart. Ya era lo suficientemente agotador pasar las noches despierto, luchando contra el agotamiento y lidiando con los clientes más extraños. Sin embargo, lo peor no era la gente con la que me encontraba en la tienda, sino lo que me perseguía en mis sueños. La primera vez que soñé con ese pasillo fue después de una de las noches más agotadoras en el trabajo. Todo había sido un caos, y lo único que quería era dormir. Esa noche, caí profundamente en un sueño casi inmediatamente después de poner la cabeza en la almohada. No había ninguna señal de que algo perturbador estuviera a punto de suceder. El sueño comenzó de manera muy mundana. Estaba caminando por los pasillos de Walmart, como siempre, reponiendo estantes y moviendo productos de un lado a otro. Parecía otro día más en la tienda, pero algo era diferente. Había un silencio sepulcral, un vacío inquietante en el ambiente. No había nadie más en la tienda, ni clientes, ni compañeros de trabajo. Solo estaba yo, y el sonido de mis propios pasos resonando en las baldosas del suelo. Seguí caminando por los pasillos, sin un destino claro,
hasta que me encontré en uno que no reconocía. El pasillo parecía interminable. A medida que avanzaba, los productos en los estantes se volvían indistinguibles y las luces parpadeaban de manera inquietante. Intenté encontrar una salida, pero no importaba cuánto caminara, el pasillo se alargaba más y más. Una sensación de ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Cada paso que daba parecía alejarme más de una salida. Fue entonces cuando escuché algo. Un susurro, bajo y apenas perceptible, como el viento filtrándose por una rendija. Me detuve en seco, intentando localizar el origen del sonido, pero no había nada. Solo el pasillo vacío que se extendía ante mí. Giré sobre mis talones, con la esperanza de ver el final del pasillo detrás de mí, pero no lo había. No podía ver nada más allá de las estanterías interminables. El susurro se intensificó y mi ansiedad aumentó. Era como si algo invisible me estuviera acechando, observándome desde las sombras que las luces parpadeantes proyectaban. Intenté caminar más rápido, pero cuanto más me apresuraba, más largo parecía hacerse el pasillo. Empecé a correr, desesperado por encontrar el final, pero mis pasos resonaban más fuerte, como si algo o alguien estuviera corriendo detrás de mí. El miedo se apoderó de mí, y una sensación de claustrofobia me invadió. No podía escapar. Cada vez que me giraba, el pasillo seguía siendo el mismo, interminable, oscuro y desolado. Ya no sabía si estaba soñando o si, de alguna manera inexplicable, me había quedado atrapado en este lugar. La desesperación crecía en mi pecho. Finalmente, después de lo que parecieron horas corriendo, vi una luz al final del pasillo. Mi corazón dio un vuelco de esperanza y corrí hacia ella con todas mis fuerzas. Pero cuando llegué, la luz simplemente desapareció, dejándome nuevamente en la oscuridad del pasillo. Desperté con un grito ahogado, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Estaba sudando y mi cuerpo temblaba de terror. Me tomó varios minutos darme cuenta de que solo había sido un sueño, pero el miedo no se desvaneció por completo. Esa noche, no volví a dormir. Durante las siguientes noches, el mismo sueño se repitió una y otra vez. El pasillo, el susurro, la desesperación por escapar, todo se repetía con una precisión aterradora. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba de nuevo en ese interminable corredor. Y lo peor era que cada vez el sueño se hacía más intenso, más vívido. El susurro se volvía más fuerte, y la sensación de ser observado se volvía insoportable. Intenté de todo para evitar el sueño, café, distracciones, incluso recurrí a medicinas para dormir, pero nada funcionaba. El pasillo siempre me encontraba. No podía escapar de él. Una noche, después de varias horas de lucha por mantenerme despierto, finalmente me quedé dormido. Pero esta vez, algo era diferente en el sueño. Mientras caminaba por el pasillo, el susurro no era solo un murmullo incoherente. Podía escuchar palabras, aunque apenas las entendía. Eran voces distorsionadas, como si vinieran de otro lugar, lejanas pero al mismo tiempo tan cercanas que parecían estar justo detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando encontrar a alguien o algo detrás de mí, pero no había nada. Solo el pasillo interminable, como siempre. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y el miedo me paralizaba. Sabía que algo estaba mal, que había algo más en este sueño de lo que parecía. El pasillo parecía moverse a mi alrededor, como si estuviera vivo. Las paredes se alargaban y retorcían, y el techo parecía bajar cada vez más, como si estuviera aplastándome. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y mis pasos se hacían más pesados con cada segundo que pasaba. Quería correr, escapar de esa pesadilla, pero mis piernas no respondían. De repente, sentí una mano fría y viscosa rozar mi hombro. Me congelé en el acto. La mano fría en mi hombro parecía atravesar mi piel, calando hasta mis huesos. El susurro que había estado escuchando durante todo el tiempo ahora sonaba más claro,
casi inteligible, pero no podía entender las palabras. Todo mi cuerpo se estremeció, y cuando intenté girarme para ver qué me estaba tocando, no pude moverme. Estaba paralizado por el miedo, atrapado en ese interminable pasillo que, de alguna manera, se había convertido en mi prisión. Finalmente, reuní suficiente coraje para girarme lentamente. Mi respiración era pesada y entrecortada, como si cada inhalación me costara más esfuerzo que la anterior. Cuando me volví, lo vi. No puedo describir exactamente lo que era. Parecía humano, pero su piel era pálida, casi translúcida, como si no estuviera completamente en este mundo. Sus ojos, sin embargo, eran lo peor. No tenían vida, eran dos pozos oscuros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. No parpadeaba, solo me miraba fijamente, inmóvil, con esa mano helada todavía apoyada en mi hombro. Intenté retroceder, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Estaba atrapado, sin poder moverme. Sentía que si no lograba escapar en ese momento, nunca lo haría. Las paredes del pasillo comenzaron a cerrarse lentamente, como si el espacio a mi alrededor se encogiera. El aire se volvió más denso, y el susurro que antes apenas podía escuchar ahora era un grito ensordecedor. Voces, muchas voces, todas hablando al mismo tiempo, llenaron mi cabeza. No entendía lo que decían, pero sabía que no era algo bueno. Eran palabras de desesperación, de dolor, de terror. El ser frente a mí comenzó a acercarse, su mano deslizándose lentamente por mi brazo. La sensación era nauseabunda, como si mi piel se estuviera quemando bajo su toque. Con cada segundo que pasaba, sentía como mi cuerpo se debilitaba. Mi visión comenzó a oscurecerse y por un momento pensé que iba a desmayarme. Pero entonces, algo dentro de mí se rebeló. Tal vez fue el instinto de supervivencia, o tal vez simplemente el terror de saber que si me quedaba allí, estaría condenado. Reuniendo todas mis fuerzas, di un paso hacia atrás, liberándome de su agarre. Mi cuerpo parecía más ligero, como si hubiera recuperado el control de mis extremidades. El ser seguía mirándome, pero ahora había algo diferente en su expresión. Era casi como si estuviera sonriendo. Esa sonrisa torcida me llenó de un terror indescriptible, y sin pensarlo dos veces, me di la vuelta y comencé a correr por el pasillo. Corrí lo más rápido que pude, pero el pasillo seguía alargándose ante mí. No importaba cuán lejos llegara, el final siempre estaba fuera de mi alcance. Podía escuchar los pasos de esa cosa detrás de mí, cada vez más cerca, pero no me atrevía a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, estaría perdido. Las luces parpadeaban con más intensidad y el sonido del susurro se mezclaba con mi propia respiración agitada. Sentía que mis pulmones iban a estallar en cualquier momento, pero no podía detenerme. De repente, el suelo debajo de mí comenzó a cambiar. Ya no era el frío y familiar suelo de baldosas de Walmart. Ahora era una superficie rugosa, casi como piedra, y sentía que mis pies se hundían en ella con cada paso que daba. Miré hacia abajo y vi que el suelo estaba cubierto de una especie de líquido oscuro y viscoso, como brea, que parecía estar arrastrándome hacia abajo. Luché por mantenerme a flote, pero cada vez que daba un paso, el líquido me arrastraba más. El susurro se hizo más fuerte, y las palabras finalmente empezaron a tomar forma en mi mente. No puedes escapar, siempre te encontraremos. Las voces repetían esas frases una y otra vez, llenando mi cabeza de un miedo abrumador. Sentía que me estaba volviendo loco, que mi mente ya no podía soportar más. Justo cuando estaba a punto de rendirme, cuando el líquido oscuro había llegado a mis rodillas y sentía que no podía seguir adelante, vi una luz. Era tenue, apenas visible a través de la oscuridad, pero estaba allí, al final del pasillo. Con las pocas fuerzas que me quedaban, me obligué a moverme hacia la luz. Cada paso era una lucha, pero no podía detenerme. Sabía que si lo hacía, esa cosa me atraparía. Finalmente,
Después de lo que parecieron horas, llegué a la luz. Cuando la atravesé, todo se desvaneció. El susurro, la oscuridad, el ser que me había estado persiguiendo, todo desapareció de repente. Me encontré de pie en el pasillo de Walmart, de nuevo rodeado de las familiaridades de la tienda, pero algo había cambiado. El aire seguía cargado de tensión, y el silencio era tan profundo que casi podía sentirlo presionando contra mi piel. Miré a mi alrededor, tratando de asegurarme de que todo había terminado, pero algo seguía mal. A lo lejos, en la entrada de la tienda, vi la figura de un hombre. No era el mismo ser que me había perseguido en el pasillo, pero había algo extraño en él. Estaba de pie, completamente inmóvil, mirando en mi dirección. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. No podía soportarlo más. Corrí hacia la salida lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué a mi coche, mis manos temblaban tanto que apenas podía insertar la llave en la cerradura. Encendí el motor y salí del estacionamiento a toda velocidad, sin importarme nada más. Esa fue la última vez que trabajé en el turno nocturno de Walmart. Pedí un cambio de turno inmediatamente después de esa experiencia, y aunque intenté convencerme de que todo había sido solo un sueño, algo en el fondo de mi mente me decía que había más en ese pasillo de lo que jamás podría entender. Trabajaba en un Walmart abierto las 24 horas, y debido al horario escolar de mi hijo, trabajaba en turnos nocturnos para poder llevarlo y recogerlo de la escuela. Mi rutina era agotadora, con turnos de 10 de la noche a 7 de la mañana, y durante el día apenas dormía lo suficiente antes de volver a trabajar en mi segundo empleo. A pesar del cansancio que sentía cada noche, tenía que mantenerme firme para poder pagar el alquiler y mantener a mi familia a flote. El Walmart donde trabajaba era uno de los más grandes de la zona, un supercentro que no solo vendía comestibles, sino prácticamente todo lo que uno pudiera necesitar. Aunque la mayoría de los Walmart cercanos cerraban por la noche, este en particular seguía funcionando las 24 horas, atrayendo a todo tipo de personas. Durante las primeras horas de la noche, el ambiente en la tienda era relativamente tranquilo, con algunos compradores tardíos que se paseaban por los pasillos, pero a medida que la noche avanzaba, la tranquilidad se transformaba en una sensación inquietante. Los personajes extraños comenzaban a aparecer y las horas pasaban con un aire sombrío que impregnaba cada rincón de la tienda. En esas horas más avanzadas de la madrugada, éramos pocos los empleados que permanecíamos en la tienda. En la parte frontal, solo había un trabajador a cargo de las cajas de autoservicio, ya que las cajas normales no estaban operativas en esos momentos. Además, había unos cuantos empleados de almacén, como yo, repartidos entre el piso y la parte trasera del local, donde realmente nunca interactuábamos entre nosotros. También estaba el gerente nocturno, pero rara vez lo veía, a menos que surgiera algún problema. Aquella noche, mientras reponía productos en el pasillo de los cereales, noté la presencia de un hombre que pasaba lentamente por el pasillo. Era imposible no verlo. Caminaba de una manera extraña, con un bamboleo peculiar en su andar, y llevaba una mochila negra, tan grande y abultada que parecía estar a punto de estallar. Pasó por el pasillo una vez, y segundos después, retrocedió. Se detuvo al final del pasillo y me miró fijamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al notar mi mirada, el hombre desvió los ojos hacia los estantes y comenzó a observar detenidamente las cajas de cereales, como si realmente estuviera interesado en elegir una marca. Sin embargo, su actitud me parecía forzada, como si solo estuviera fingiendo. Se quedó en ese pasillo durante lo que pareció un minuto eterno, observando fijamente las cajas de granola. Finalmente, se acercó a mí y me preguntó dónde estaba el pan. Su tono de voz era calmado, pero había algo inquietante en su presencia.
Le señalé la dirección correcta y él me dio las gracias con una sonrisa forzada antes de alejarse lentamente, de manera casi robótica. Lo observé mientras se alejaba, notando una vez más ese extraño bamboleo en su caminar. Desapareció de mi vista, y aunque me dije a mí misma que no era nada, no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Sin embargo, no tardó mucho en volver a aparecer. Pasaron solo unos minutos antes de que lo viera de nuevo, esta vez cruzando el pasillo desde la distancia, pero sin llevar nada en las manos. No había tomado pan, ni ningún otro producto. Solo seguía caminando, con su mochila negra a cuestas y esa extraña forma de moverse que ahora me resultaba perturbadora. Sentí como mi ritmo cardíaco aumentaba. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero mis ojos no podían dejar de seguirlo cada vez que pasaba por el pasillo. Después de lo que parecieron horas, terminé de reponer los cereales y llevé el carrito vacío de vuelta al almacén. Estaba ansiosa por cambiar de pasillo y alejarme de él, así que tomé un nuevo carrito lleno de cajas y me dirigí al pasillo de las papas fritas, un lugar donde esperaba no volver a encontrarme con el hombre de la mochila. Para mi sorpresa, después de unos 45 minutos, mientras estaba colocando las bolsas de papas fritas en los estantes, vi una vez más a ese hombre al final del pasillo. No llevaba nada en las manos, ni productos ni carrito de compras, solo esa mochila que parecía estar llena hasta el borde. Estaba de pie, mirándome desde el extremo del pasillo. El miedo que sentí en ese momento fue más intenso. El hombre había estado deambulando por la tienda durante casi una hora, y no tenía ninguna razón lógica para seguirme de esa manera. Traté de mantener la calma y continuar con mi trabajo, pero no podía evitar sentir que algo horrible estaba a punto de suceder. Finalmente, se acercó a mí. Traté de ignorarlo, enfocándome en ordenar las bolsas de papas fritas, pero su presencia era imposible de ignorar. Cuando llegó a mi lado, comenzó a hablar. No recuerdo con exactitud sus palabras, pero lo que dijo me puso la piel de gallina. Me dijo que había estado observándome durante un tiempo y que no podía resistirse a acercarse para decirme lo hermosa que era. Intenté ser lo más educada posible, respondiendo con una risa nerviosa y agradeciéndole cortésmente, pero esperaba que eso fuera el final de la conversación. No lo fue. El hombre siguió hablando, haciéndome preguntas personales, preguntas que no debía hacer a una desconocida en medio de la noche. ¿De dónde era? ¿Vivía cerca? Mis respuestas eran breves y evasivas, pero él no se rendía. Sus palabras se volvieron más espeluznantes, y su aliento, agrio y desagradable, me revolvió el estómago. Me pidió mi número de teléfono, y cuando intenté rechazarlo, insistió en que solo quería ser amigos. Para que me dejara en paz, le di un número falso, esperando que eso fuera suficiente para sacármelo de encima. Traté de ser lo más rápida y educada posible, pero por dentro sentía una mezcla de miedo y repulsión. Pensé que con eso terminaría nuestra interacción, pero me equivocaba. El hombre sonrió de una manera que me resultó aún más espeluznante, como si estuviera satisfecho consigo mismo por haber conseguido mi número, y se alejó lentamente del pasillo. Me quedé allí, observando cómo se marchaba, deseando que no regresara. Sin embargo, durante el resto de la noche, cada vez que cambiaba de pasillo, sentía su mirada en mi nuca. No lo veía directamente, pero tenía la certeza de que él seguía allí, acechando, vigilándome. El tiempo pasaba de manera extraña, como si la noche se alargara interminablemente. Solo quería que mi turno terminara para poder irme a casa y olvidarme de todo. Pero las horas se arrastraban y mi inquietud aumentaba. Finalmente, recibí un mensaje por el walkie-talkie de uno de mis compañeros, informándome que un hombre con una mochila grande había estado preguntando por mí. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era él? Le pedí a mi compañero que le dijera que ya me había ido, con la esperanza de que eso lo alejara. Apenas terminé de hablar, casi corrí hacia el salón de empleados,
decidida a esconderme allí hasta que terminara mi turno. Mi corazón latía a toda velocidad mientras me sentaba en una de las sillas, tratando de calmarme. Sabía que era una reacción exagerada, pero no podía evitar sentirme vulnerable y aterrorizada. Justo cuando comenzaba a relajarme, las puertas dobles del salón se abrieron de golpe. Mi estómago se hundió cuando lo vi entrar. Era él, el hombre con la mochila. Me miraba con una mezcla de enojo y frustración. Antes de que pudiera reaccionar, empezó a gritar que le había dado un número falso. Sus palabras resonaban en el pequeño espacio, llenas de ira. Mi mente se nubló. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Cómo se había atrevido a seguirme hasta el salón de empleados? Le dije, con la voz temblorosa, que no podía estar allí, que era una zona restringida. Pero él no escuchaba. En lugar de eso, se quitó la mochila de los hombros y la dejó sobre la mesa frente a mí. Comenzó a desabrocharla lentamente, todo el tiempo sin apartar sus ojos de los míos. En ese momento, supe que tenía que salir de allí. No podía esperar más. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta, pasando junto a él antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. Sentí que intentaba agarrar mi brazo, pero falló. Mi corazón latía con fuerza mientras corría por los pasillos vacíos del Walmart, buscando una salida. A lo lejos, escuchaba sus pasos rápidos, siguiéndome de cerca. Corrí lo más rápido que pude hacia la entrada principal, sabiendo que mi auto era mi única oportunidad de escapar. Podría haber buscado a uno de los empleados del almacén o incluso al gerente, pero en ese momento de puro pánico, mi mente solo pensaba en llegar a mi coche. Mientras corría, miré hacia atrás y vi que el hombre seguía persiguiéndome. Su caminar era más torpe, como si estuviera bajo los efectos de alguna sustancia. Pero aún así, no se detenía. Finalmente llegué a mi coche y abrí la puerta con manos temblorosas. Me subí y cerré las puertas rápidamente, viendo al hombre salir por la entrada del Walmart. Me estaba buscando, pero ya era demasiado tarde. Encendí el motor y salí de allí a toda velocidad. Mientras me alejaba, vi cómo su figura se desvanecía en el retrovisor. Respiré aliviada, pero mi mente seguía agitada. No podía dejar de pensar en lo que acababa de ocurrir. Una vez que estuve a una distancia segura, llamé al gerente nocturno y le conté lo sucedido. Le dije que no me sentía segura y que no podía volver esa noche. También le advertí sobre el hombre de la mochila y le pedí que tuviera cuidado. Mi gerente intentó convencerme de que volviera al trabajo, argumentando que no podía quedarse con tan poco personal. Dijo que llamaría a la policía para asegurarse de que el hombre no regresara, pero no me sentía en absoluto tranquila. Me mantuve firme y le dije que no iba a regresar esa noche. Finalmente, mi gerente aceptó y dijo que revisaría las cámaras de seguridad para identificar al hombre y entregaría el material a la policía. Esa noche fue la última vez que lo vi. Al día siguiente, cuando volví al trabajo, me enteré de que la policía había estado en el Walmart revisando las cámaras de seguridad. El gerente les había proporcionado toda la información que pudo, pero no se supo nada más del hombre. Nadie lo había visto de nuevo, y el incidente quedó sin resolver. Durante semanas después de ese encuentro, no podía sacudirme la sensación de que alguien me estaba vigilando. Incluso cuando estaba en casa con mi hijo, siempre sentía esa misma inquietud que había sentido aquella noche. Cada pequeño ruido me hacía saltar, y cada vez que alguien me miraba en la tienda, mi corazón se aceleraba. Con el tiempo, el miedo se fue desvaneciendo, pero nunca desapareció por completo. A veces, cuando camino por los pasillos del Walmart, todavía miro por encima del hombro, esperando ver a ese hombre con la mochila negra. Aunque no lo he vuelto a ver, el recuerdo de su mirada y su extraña presencia sigue persiguiéndome.